Get great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10. Member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items. Member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. $1.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes otra vez en un evento de Hagamos un Trueque de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos una plática muy interesante, sobre todo con lo que estamos viviendo en esta época del COVID. Vamos a tener una plática que nos servirá también en pensar cómo las profesiones pueden evolucionar, ¿no? Siempre pensar en que la tecnología puede ser nuestro aliado. El día de hoy tenemos al licenciado Manuel Rodríguez Villamil. Bienvenido, ¿cómo estás, Manolo? Buenas tardes. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí andamos. Muy bien, pues ahora sí que estamos del otro lado de nuestra República Mexicana, ¿no? Directamente de Mérida. Desde la hermana República de Yucatán, así es. Muy bien, pues quisiera compartir con todos tu semblanza. Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, actualmente en trámite de titulación del doctorado en Derecho Empresarial y Globalización en la Universidad Anáhuac Mayab. Diversos diplomados en materia fiscal, administrativa, propiedad industrial y amparo. Es miembro del Colegio de Abogados de Yucatán, miembro del Consejo Ciudadano de la Ciudad de Mérida, miembro y expresidente del Colegio Nacional de la Correduría Pública y expresidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Yucatán. Miembro del Consejo de la Universidad Anáhuac Mayab, asesor jurídico de Coparmex Yucatán, vicepresidente en el Enlace Legislativo de Concanaco Servitur. También académicamente ha participado en la Universidad Anáhuac Mayab en la Cátedra de Obligaciones Civiles y Mercantiles, Contratos, Derecho Administrativo, Derecho Económico, Sociedades Mercantiles, Derecho Notarial y Correduría Pública y Defensa Fiscal. Ha sido expositor e invitado en el Colegio de Contadores en Yucatán. También ha participado junto con la Secretaría de Economía en el diseño y la implementación del sistema tuempresa.com para facilitar la constitución de sociedades mercantiles a través de Internet. Es parte de lo que queremos que nos platiques, Manuel. Participó en la elaboración de las reformas a la Ley Federal de la Correduría Pública y en la redacción de reglamento a la Ley Federal de la Correduría Pública. Desde 1997, por habilitación de la Secretaría de Economía, se ha desempeñado como corredor público número 6 de la Plaza de Yucatán, con facultades, entre otras, de perito evaluador en toda clase de bienes o servicios, federatario público, en todo tipo de convenios, contratos de naturaleza mercantil y en la constitución, fusión, transformación y escisión de sociedades mercantiles. El día de hoy, Manuel nos va a estar platicando de la correduría pública y los instrumentos públicos electrónicos. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento de hacer un trueque. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos por estar participando en esta plática. Sí, les voy a platicar un tema que a mi juicio resulta interesante, pero tengo que poner un poco de antecedente respecto de la correduría pública y el por qué los corredores públicos eventualmente podemos participar en la construcción de instrumentos públicos, como en este caso, a través de medios electrónicos, que de hecho es el motivo fundamental de la plática. Y antes quisiera comentarles algo que me sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era precisamente presidente de los corredores públicos.
y en una ocasión fuimos a dar una charla a la UNAM, y entonces dentro del auditorio, uno de mis colegas, también corredor público de nombre Pedro, si mal no recuerdo, Pedro Luna, que venía conmigo, un tipo muy simpático, por cierto, historiador. Entonces, él abre la reunión y dice, pues hoy les voy a platicar de la correduría pública y del corredor público. Y decía, la correduría pública es como el Quijote de la Mancha. Todo mundo ha escuchado de él, pero muy poca gente lo ha leído. Esto ya tiene mucho tiempo y afortunadamente hoy yo creo que ha habido, o que hay mucha más gente que conoce, profesionales y tal, la función del corredor público, y entonces por eso hago esta breve referencia de la correduría pública. Voy a platicar un poco de la historia de la correduría pública, de cómo llega a México y cómo los corredores públicos ahora participamos de manera importante en la actividad, entre otras, en la fe pública mercantil. Entonces, si me permiten, voy a subir una presentación que me va a servir meramente de guía. Quizá vean mucho texto allá y tal, pero lo que pasa es como tiene pues algunos tópicos técnicos, pues vale la pena de alguna manera dejar incorporado los artículos, aunque no los lea, sino solamente los refiera, o los que haya necesidad de leer, pues bueno, los leeré. Entonces, les paso a compartir la presentación y al final les voy a mostrar un ejemplo de un instrumento público electrónico que generamos aquí, que corresponde a la constitución de una sociedad mercantil y que y además, posteriormente, la clave de comprobación de por qué ese documento además tiene una equivalencia funcional a un instrumento que pudiera estar contenido en un soporte de papel. Bueno, pues como les comentaba, el tema de la charla es la correduría pública y los instrumentos públicos electrónicos. Hago una pequeña referencia de qué es el corredor público, una definición que ahora no está así en la ley, y es que cuando estaba regulado esto en el Código de Comercio, destacaba que el corredor público era un auxiliar precisamente del comercio. Ahora, además, tiene que ser licenciado en Derecho, es habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, y luego de cumplir ciertos requisitos precisados en la ley y el reglamento, que meramente consisten en la realización de 2 exámenes, uno de conocimientos y uno de elaboración de un instrumento de un caso práctico, y que hoy día implica no solamente la construcción de un instrumento como pudiera ser la constitución de una sociedad, un crédito refaccionario de atribución a avío, un fideicomiso, sino que además tenemos que construir, por ejemplo, un avalúo de intangibles, etcétera. O sea, es una figura interesante y que se ha venido robusteciendo con el tiempo. La Secretaría ha sido exigente en lo que se refiere a la habilitación de corredores públicos, y eso lo hace una figura confiable e interesante. Más adelante les comento brevemente las funciones que tiene el corredor público y por qué les comento que es precisamente un auxiliar del comercio. El corredor público tiene la fe pública como una herramienta más para facilitar su actividad. Y ahora lo comento, ahora paso adelante. Hago una mención también de que el corredor público existe desde que existe el comercio. Civilizaciones tan antiguas como egipcios, fenicios, griegos, romanos, incluso hace 3,000 años en el Código de Hammurabi se reconocía el oficio de un experto en comercio. En sus orígenes ayudaba, por ejemplo, en sus conocimientos para la fijación de precios justos, incluso cuando estábamos en momentos en donde las transacciones eran trueques. No había propiamente dinero, pero se cambiaban unas cosas por otras, y entonces era importante determinar pues cuántas pieles por tantas hachas y cosas por el estilo, y se reconocía entonces la figura de alguien que pudiera de alguna manera justipreciar el valor del intercambio. Y entonces ese antecedente del corredor público nos viene como un auxiliar del comercio desde entonces. En 1444, y esto es muy interesante, en cédula de Alfonso V, se establece la correduría pública como oficio público y lo diferencia de cualquier otra actividad privada de mediación o intermediación. Eso probablemente noten que sucede hasta la fecha. El vocablo de corredor público decidió de alguna manera y desde entonces etiquetarse a la figura del corredor público que tenía como oficio ser un auxiliar de comercio y facilitar las transacciones comerciales, pero tenía una delegación del Estado para llevar a cabo esta función. De tal suerte que si ustedes leen en muchos de los códigos o leyes mexicanas, no existe la figura del corredor inmobiliario, del corredor de bolsa o del corredor de fianzas. Son agentes.
agentes de bolsa, agentes de fianza, agentes inmobiliarios, pero la figura del corredor se circunscribe o pretende circunscribirse exclusivamente a la del corredor público desde entonces. Y si tienen curiosidad, irán buscando, mirando en algunas de las normas y se conservará así, sobre todo cuando hay el cuidado de conservar el purismo de la institución y del vocablo. En 1527, Carlos V instituyó el oficio de corredor público en esa cédula real, es decir, retoma lo de Alfonso V, continúa la figura del corredor, y luego hago una breve referencia de qué es lo que sucede en México. En México había dos figuras interesantes y el corredor público toma las funciones de ambas, el tlacuilo y el pochteka. El tlacuilo, en síntesis, era el que finalmente terminaba haciendo estos códices en donde se registraban los eventos importantes y los actos importantes prehispánicos, sobre todo en este caso en el imperio de los aztecas. Y el pochteka era una élite de comerciantes muy particulares que tenían una designación especial por parte del emperador y tenían un trato diferenciado. Y entonces la combinación de estos dos personajes, el que llevaba los registros y el que hacía las funciones de comercio dentro del imperio de los aztecas, pudiera de alguna manera referir a un antecedente prehispánico de esta figura. Hay un dato curioso también, que cuando llega Cristóbal Colón llega a América de coincidencia, porque finalmente a él le patrocinan un viaje para abrir la ruta comercial con las Indias. Y entonces la reina lo que pretendía precisamente era abrir una ruta exclusiva para España en donde comerciaran y donde hubiera un intercambio de mercaderías, y esta ruta, obviamente custodiada entonces ya por la Armada Española, implicaba un derecho exclusivo o implicaría un derecho exclusivo para España en el aprovechamiento de dicha ruta y tal. En tal, pues, quien asiste o quien sube con Cristóbal Colón en el barco era un escribano de la Armada, se llamaba Rodrigo de Escobedo, y Rodrigo de Escobedo tenía funciones vinculadas con los consulados mercantiles o los consulados del mar de la época, y porque finalmente el viaje de Colón era un viaje de apertura comercial. Se le atraviesa América y entonces pues se levantan las actas correspondientes, pero la función original de Rodrigo de Escobedo era dar fe de la apertura de la ruta y dar fe de las mercaderías, porque en particular del descubrimiento de América, que realmente es una coincidencia, sino más bien de la ruta que se iba a abrir, pues Cristóbal Colón había logrado que le dieran un 10% de las ganancias que se obtuvieran del tráfico comercial de esa nueva ruta. Pero bueno, ese es un dato curioso del primer escribano que viene, escribano de la Armada Real, pero que tenía funciones que hoy corresponderían curiosamente a la correduría pública porque estaba vinculado con transacciones comerciales. Luego, durante la colonia, se constituye un reglamento de la correduría pública. Durante la independencia aplican las ordenanzas de Bilbao y luego inician los códigos de comercio del 54 y del 89. Durante la revolución y hasta la actualidad, el Código de Comercio funcionaba, y hasta 1993 que entra en vigor la Ley Federal de Correduría Pública y deroga los artículos correspondientes que estaban en el Código de Comercio. La Ley de Correduría Pública es una de tantas leyes que se vienen preparando para sumarse a lo que iba a ser el TLC y que implicaba la modernización de ciertas normas mexicanas precisamente para facilitar el comercio, darle mayor flexibilidad y eventualmente inclusive buscar menos formalismos, quizá como nuestros socios comerciales norteamericanos. Las funciones del corredor público, ya para antes de entrar en materia, como les comentaba, es un auxiliar del comercio y pues su función original era intercambiar propuestas entre comerciantes, asesorar en la elaboración de los contratos mercantiles. Era un perito evaluador para establecer el valor de todo tipo de bienes, derechos y obligaciones desde entonces, por eso es un auxiliar del comercio. Originalmente los corredores públicos tenían que conocer cuando menos 2 lenguas. Curiosamente, y se me pasó comentarlo, Hernán Cortés nombra a la Malinche corredor del mar, o sea, le da un nombramiento por ahí, porque ella conocía las lenguas y le sirve de intérprete, y eso de alguna manera, pues era muy importante y era una figura muy típica de los corredores del mar, también antepasados de la figura de la corredora pública actual, ¿no?
Es también un asesor jurídico de los comerciantes en materia de sus actividades de comercio, fedatario público para actos y hechos jurídicos de naturaleza mercantil y las demás funciones que le confiere la ley. Luego quiero tocar, antes de entrar a la parte electrónica, ¿qué son los instrumentos públicos? Los instrumentos públicos ya los han escuchado permanentemente, y para el caso de notarios y corredores son las escrituras y las pólizas. Los corredores hacemos pólizas. Nuestro reglamento dice, para evitar confusiones, que en los actos en los que puedan participar los corredores públicos, pero se haga mención de notario o escritura, se entenderá por corredor y por póliza. Póliza viene del italiano y corresponde a prueba, o sea, es el concepto de una prueba. ¿Y qué es la póliza? Es el instrumento redactado. Destaco aquí redactado porque más adelante vamos a ver la importancia. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. De este resaltado que hago aquí, pero es el instrumento redactado por el corredor público para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato mercantil en donde está autorizado para intervenir como fedatario. El artículo 100 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hace referencia a lo mismo, pero para el caso de los notarios, en donde asientan en su escritura los folios para hacer constar actos jurídicos. Luego hago referencia en términos generales al concepto de la formalidad como elemento de validez de los contratos. O sea, los que estudiamos Derecho nos decían que los contratos en términos generales no requerían de formalidad salvo que la ley así lo estableciera. Las partes se obligan en la forma y términos que quisiesen obligarse sin que para la validez del acto se requiriese de forma alguna, a menos que la ley así lo dispusiese. Y entonces, aquí hago mención de cuándo es necesario el tomar la formalidad. El artículo 1833, en este caso del Código Civil Federal, dice que cuando la ley exija determinada forma para el contrato, si no la reviste, no será válido. En el caso del Código de Comercio, hace una referencia igual, lo que les comenté hace un momento en cuanto a que los contratos mercantiles en lo general no requieren formalidad para su validez, pero cuando los contratos con arreglo al código u otras leyes se deban reducir a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia, implica entonces que deban otorgarse, en este caso, ante escritura y o póliza. El Código de Comercio hace referencia, en este caso, al igual que el Código Civil, a en qué momento se entiende por aceptada una oferta, que la oferta en lo que deriva es en la construcción de un contrato, en un acuerdo de voluntades en donde alguien ofrece algún bien, servicio o el cumplimiento de una obligación, y cuando ésta es aceptada se constituye el contrato. Y ahora entramos, doy un brinco, o sea, ya de alguna manera comentamos lo que finalmente vemos que es el corredor público, cuáles son los instrumentos públicos en los que puede actuar, como son las pólizas, las escrituras en su caso. Y ahora vamos a comentar qué sucede con el comercio electrónico en México. Desde el año de 1996, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional creó una ley modelo, que es la ley modelo de UNCITRAL. UNCITRAL es el acrónimo en inglés de esta comisión, que hace referencia, esta ley modelo, a la manera de llevar a cabo, pues propiamente, intercambio de datos en mecanismos distintos de los instrumentos clásicos, que era el soporte de papel. Y esto interesante también porque finalmente viene incorporado de una intención de facilitar el comercio internacional. Lo incorporamos a nuestro derecho mexicano y le damos el efecto para nuestras relaciones comerciales, incluso domésticas, internas. Pero esto se toma de alguna manera para facilitar el comercio internacional,
reconociendo la evolución de las tecnologías y que prácticamente ya el comercio había dejado de lado la correspondencia clásica de los comerciantes, pues originalmente en sobre cerrado y lacrado, que evolucionó al fax y así sucesivamente, y pues ya todo se movía a través de mensajes de datos. Entonces, esta ley modelo lo que tiene o la intención que tiene es facilitar el uso del comercio electrónico y también ayudar a los estados a fortalecer su legislación interna para que los métodos de comunicación y almacenamiento puedan de alguna manera tomar estos sustitutos de papel y preparar esa legislación para los casos en donde se carezca de ella. Luego, más adelante, también hay un modelo de UNCITRAL para de alguna forma cerrar la pinza, ya hace referencia a las firmas electrónicas, y con ello también lo que se pretende es darle mayor certeza jurídica a los documentos electrónicos que requiriesen en algún momento de venir vinculados a una firma para que fuese exigible la obligación que en ellos se contuviese. Hay un punto muy interesante en el artículo 6 de esta ley modelo del UNCITRAL que luego es tomado en el Código de Comercio mexicano y también inclusive en la Ley de Firma Electrónica mexicana. Y dice: lo dispuesto en el párrafo 3 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera a los efectos de cumplir el requisito a que se refiere el párrafo primero, la fiabilidad de una firma electrónica. Es decir, si bien es cierto se establecen algunos mecanismos que dan certeza electrónica a lo que sería la firma electrónica avanzada, también se establece la posibilidad de que a través de otros mecanismos se pueda lograr la certeza de que esa firma fue impuesta por determinada persona a quien se le atribuye y que además queda vinculada con el documento al que se le estampa dicha firma. Luego continuamos ahora con el Código de Comercio. Tomamos del UNCITRAL, se incorporan en el año de 2003 estos artículos de la ley modelo del UNCITRAL, como comentábamos, originalmente previstos para facilitar el comercio internacional, pero adoptada ya también para llevar a cabo transacciones comerciales y obligaciones dentro de nuestro entorno jurídico doméstico. Vienen algunas definiciones y hace una mención al mensaje de datos. Curiosamente, el Código de Comercio no hace mención del concepto documento electrónico, como sí lo menciona después la ley de firma electrónica, pero finalmente, y para el caso, mensaje de datos se asocia al concepto de documento electrónico porque finalmente es una información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos ópticos o por cualquier otra tecnología. Y luego viene una definición que también es muy interesante en cuanto a la firma electrónica. O sea, finalmente la firma sabemos que es estampar el nombre en algún documento para vincular lo que dice el documento con quien estampa la firma y suponer su aceptación al mismo. La firma electrónica tiene para efectos una equivalencia funcional. O sea, los datos que en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados lógicamente asociados al mismo. Y esto es interesante por cualquier tecnología que son utilizados para identificar al firmante, o sea, a quien firma en relación con el mensaje de datos y supone que el firmante aprueba la información contenida en ese mensaje de datos y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Este artículo es muy interesante y si ven ustedes, hace alusión a la firma electrónica, no a la firma electrónica avanzada, que ese es otro tema y tiene un tratamiento distinto. Pero esto hago la puntualización porque en los instrumentos públicos, por ejemplo, que yo puedo llevar a cabo a través de este mecanismo de datos o este instrumento público electrónico, yo puedo utilizar una firma electrónica o puedo utilizar una firma electrónica avanzada para quien la tenga ya. Quien no la tenga, puedo aprovechar los sistemas que permiten una firma electrónica que, aunada a la certeza que brinda el fedatario público, permite esa certeza precisamente que requiere la ley para que ésta sea considerada indubitable. El artículo 89 bis, interesante también del Código de Comercio, hace una precisión interesante y dice que no se negará efecto jurídico ni validez obligatoria a cualquier información solamente porque venga en un mensaje de datos. Esos mensajes de datos pueden ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia
ante cualquier autoridad y surtirán los mismos efectos que la documentación impresa. Aquí dice, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a la disposición de este código y lineamientos correspondientes, que ya veremos más adelante, pero el principio general es que no se vale rechazar como prueba un documento que sea propiamente un documento electrónico o que derive de un documento electrónico visible a través de un sistema. Voy a hacer una referencia a la famosa NOM 151, la NOM de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 151, y esta NOM viene también de la ley modelo del UNCITRAL, y viene de allá porque en la ley modelo hace referencia de que, en términos generales, una de las obligaciones de los comerciantes es conservar la contabilidad de su negocio y conservar la correspondencia vinculada con su negocio por un término de 10 años. Y lo que se está buscando aquí, o lo que se busca en la ley modelo de UNCITRAL adoptada por México y llevada a esta norma oficial mexicana, es la posibilidad de buscar una equivalencia funcional en el archivo del comerciante. No propiamente se refiere a los requisitos para cruzar documentos electrónicos a la construcción de contratos, sino más bien a la conservación de documentos, a la conservación de la contabilidad o a la conservación de la correspondencia a la que está obligado el comerciante en México a llevar y a conservar, y que refieren precisamente los artículos que aquí se mencionan, del 33, 34, 38, 46 bis y 49. El 89 ya nos remonta al capítulo de comercio electrónico sobre el que estamos platicando. Entonces, lo interesante al caso es que esta norma oficial mexicana lo que hace es tomar del UNCITRAL esta necesidad de buscar una equivalencia funcional en la custodia de los documentos que debe de conservar el comerciante y el permitir a un tercero lograr esa equivalencia funcional, que al caso son las personas, las entidades certificadoras, en este caso, y que adelante vamos a comentar de ellas. También hay una firma de ley electrónica avanzada. Esta ley de firma electrónica avanzada es interesante porque esta ley tiene como destinatario los actos que vinculan a los gobernados con la administración pública. Es decir, aquí de alguna manera lo que están permitiendo es que la comunicación entre la administración pública y los gobernados y viceversa se pueda dar y construir a través de mensajes de datos utilizando firma electrónica, lo cual le da la absoluta certeza en los términos de dicha ley. Pero esa ley hace referencia también en su artículo 4 a una remisión interesante, y dice: en los actos de comercio e inscripciones en el Registro Público de Comercio, el uso de la firma electrónica avanzada se regirá de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio y demás ordenamientos aplicables en la materia, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en esta ley en lo que resulte procedente. Es decir, que aquí, si bien esta ley de firma electrónica, en donde incluso aquí se hace mención al documento electrónico y que tiene como objetivo fundamental este cruce de comunicaciones entre la administración pública y los gobernados y de regreso, remite para efectos de los actos de comercio a la aplicación a las aplicaciones o las disposiciones que están previstas precisamente en el Código de Comercio. Y este artículo 93, me adelanto un poco, y es que esta es la cereza del pastel que permite la creación de los instrumentos públicos electrónicos. Y este sí lo quiero leer con mucho detalle, y dice: cuando la ley exija forma escrita, y entonces, si recuerdan, platicamos al principio de la forma. En términos generales, los contratos pues no requieren de forma más que cuando la ley así lo dispone. En este caso, dice el 93, cuando la ley exija forma escrita, y esto es importante porque vamos a hacer la distinción entre la forma escrita y la distinción entre la forma escrita ante fedatario público. En este primer párrafo hace mención solo a la forma escrita para actos, convenios o contratos. Este supuesto, dice, se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos
siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente, bajo este principio de libertad tecnológica, ¿no? Luego, cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de un mensaje de datos siempre que éste sea atribuible a dichas partes. No dice cómo debe ser atribuible a dicha parte, simplemente que sea o que se demuestre que es atribuible a una parte o a la parte que lo genera ese mensaje de datos. Y luego el cierre de este interesante artículo. En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, o sea, el fedatario público y las partes obligadas podrán a través de mensajes de datos expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, es decir, el cruce del interés de ambas partes para la construcción del contrato. En ese caso, el fedatario debe hacer constar en el documento. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Que en este caso va a elaborar el fedatario, los elementos a través de los cuales se atribuyen esos mensajes a las partes. O sea, va a dar la certeza, regresando al párrafo anterior, de que ese mensaje de datos proviene de la parte que quiere intervenir en la celebración de este contrato. Y luego dice, y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable. Es decir, que además de integrar la voluntad de las partes en base a los mensajes de datos de los cuales hace acopio el fedatario público, y como comentaba yo hace un rato cuando hice mención a la póliza, hace acopio, redacta el instrumento el corredor público, lo vamos a ver un poco más adelante, lo remite a las partes, recaba la firma, obtiene la certeza, ahora les diré cómo, de la firma de las partes, vuelve a recibir el instrumento y lleva a cabo los procedimientos que dice la propia ley, en este caso de correduría pública, y como aquí se menciona, porque dice otorgando el instrumento de conformidad con la ley aplicable, y entonces ese instrumento que me llega ya firmado, lo conservo un documento íntegro, idéntico, y después lo emito, estampo mi sella autógrafa y estampo mi sello de notario, de corredor. Pero esto se los comento ahora adelante. Esta disposición que viene en el reglamento de la ley de la correduría pública y en donde tuve la suerte de participar en algún momento, dice, el corredor público podrá realizar cotejos de mensajes de datos. No sé si les ha sucedido en alguna ocasión de que, oigan, necesito una copia certificada de lo que aparece en la pantalla, o necesito una copia certificada de un correo electrónico que me mandaron. Bueno, pues el corredor público puede realizar esos cotejos de datos, impresiones de comunicaciones que yo veo en la pantalla y se imprime y cotejo, que es una impresión exacta lo que aparece en la pantalla, y datos consignados en medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza análoga, así como hacer constar el contenido de archivos o reproducciones en medios electrónicos, ópticos o de tecnología. Esto, de alguna manera, vinculado con el artículo 93 del Código de Comercio que les acabo de comentar,
robustece la participación, en este caso del corredor público, para utilizar estos elementos electrónicos, hacer constar el contenido de estos documentos electrónicos y llevarlos al instrumento que la ley le ordena al corredor público lleve a cabo en el ejercicio de su función. Los puntos que aquí adelante refiero los voy a mandar hasta el final, porque son, en este caso, las obligaciones que debe llevar o que debe de cumplir el corredor público en su función de federación y en este caso vinculada con este artículo 93 que le permite intervenir en estos términos. Luego me brinco al Código Civil Federal para que vean que el Código Civil Federal es supletorio a la materia mercantil y aquí simplemente hago una referencia nada más para no dejarlo en el aire de la figura del consentimiento, qué es el consentimiento y cómo se manifiesta. Y el Código Civil dice que puede ser por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Luego dice que cuando la oferta se haga una persona presente, esto de alguna manera viene vinculado también con lo que habíamos comentado hace un rato en el Código de Comercio, pero el tema importante aquí es que esta oferta puede ser también a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Es decir, nuestro Código de Comercio y nuestro Código Civil Federal y varios códigos civiles de los estados incorporan ya la posibilidad de la validez de los instrumentos, de los mensajes de datos electrónicos para manifestar o como una forma de manifestación de la voluntad. El artículo 1834 bis, o sea, sigo retomando algunos pedazos del Código Civil que hacen referencia, y nada más para no dejarlo pasar, a la posibilidad del manejo de medios electrónicos en la construcción, en este caso, de documentos por escrito. El artículo anterior hace referencia a que cuando la forma requiera de ser por escrito, y dice, los supuestos previstos en el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante utilización de medios electrónicos. Y esto es muy interesante y lo vamos a comentar al final de la charla. Siempre que la información generada o comunicada se mantenga en forma íntegra y sea atribuible a las personas obligadas y que sea accesible a su ulterior consulta. Adelante vamos a comentar que la equivalencia funcional es eso. Es decir, que si yo tengo un documento que está en un soporte de papel, y yo puedo de alguna manera eventualmente verificar que este ha sido alterado o también puedo acceder o acudir a él y leerlo cuantas veces sea necesario. En la equivalencia funcional o para efectos, el documento electrónico tiene que tener esas mismas características, que se garantice que el documento no ha sido modificado, que pueda ser consultado de manera idéntica en el momento en que se requiera. Y finalmente, y ya vinculado con la firma electrónica, que se le sea atribuible a alguien. Ahora lo vemos. Y luego, otra disposición, que es el mismo artículo adelante, y que es una copia de lo que dice el artículo 93, y que por ser la cereza del pastel, pues lo volvemos a comentar. Y dice el Código Civil Federal que en los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, y las partes podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contengan los términos exactos en que las partes han decidido obligarse mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario hará constar en el propio instrumento los elementos como tuvo o como atribuye dicha información a las partes y conservar una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando luego el instrumento, es decir, generando lo que sería la escritura, de conformidad con la legislación aplicable que lo dice. Ya que hicimos alguna alusión a los mensajes de datos, brincamos a la firma electrónica. ¿Y qué dice el Código de Comercio de la firma electrónica? Y esto es interesante, y dice, las disposiciones del código serán aplicadas, de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico a cualquier método para crear una firma electrónica. Y esto corresponde a este principio de libertad tecnológica en cuanto a la creación de firmas electrónicas y también de mensajes de datos o documentos electrónicos. Y luego el Código de Comercio hace una referencia también o va desgranando
la figura de la firma electrónica y luego entra la firma electrónica avanzada. Ustedes recordarán que al principio comentamos el concepto de la firma electrónica nada más y luego acá nos lleva a la firma electrónica fiable o avanzada y cuáles son sus características y en qué se distingue o se diferencia de la otra. Ahora, sí, perdón, la firma electrónica dice es avanzada cuando se dan entonces estos supuestos. Partamos de la base que para que la firma electrónica avanzada se pueda dar se requiere de un sujeto certificador o de alguien que certifique precisamente el proceso que vincule a la creación de la firma con la persona que la crea y esta vinculación queda demostrada a través de un certificado electrónico. Y entonces vemos que la firma electrónica es avanzada cuando los datos de creación corresponden exclusivamente al firmante, que estaban bajo el dominio exclusivo del firmante cuando se construye esa clave privada y que es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica después del momento en que ésta se crea y además, respecto a la integridad de la información del mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Es decir, que pudiéramos encontrar en el mensaje de datos vinculado a la firma electrónica posterior a que ésta fue de alguna manera certificada. Luego, los prestadores de servicios de certificación que refiere el Código de Comercio y pueden ser estos prestadores de servicio, entre otros, o iniciando los notarios y los corredores públicos. ¿Por qué? Porque finalmente no deja de ser una certificación. En este caso en particular es una certificación, llamémosle así, bueno, no solamente tecnológica, porque si yo voy a vincular a una persona con la creación de una firma electrónica que le va a ser exclusiva a él, evidentemente tengo que dar la certeza de que esta persona es quien es, se identifica y que en mi presencia creó la firma electrónica a través del sistema correspondiente y que yo emita el certificado que vincula precisamente a esa firma electrónica con su certificado y con la persona. Pero también, por lo complejo que pudiera ser la parte tecnológica, la Secretaría también habilita o le da esta atribución a personas morales de carácter privado y las instituciones públicas conforme a las leyes que les sean aplicables. Y bueno, sabemos que la Secretaría de Economía genera firmas electrónicas avanzadas, el Poder Judicial Federal, el SAT, y hay convenios entre ellos, inclusive para que se reconozcan en algunos casos las firmas electrónicas avanzadas o las fieles creadas a través de uno de estos organismos públicos. Esta referencia dice la facultad de expedir certificados o servicios o de prestar servicios relacionados. Esta disposición es muy interesante de este artículo 100 porque distingue lo que es la certificación o la creación de una firma electrónica de lo que es la fe pública y dice que esta certificación en sí no conlleva fe pública por sí misma. Y los notarios y corredores pueden llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública en documentos, en papel o en mensaje de datos. Es decir, que el corredor público puede llevar a cabo la certificación a través del sistema como la pudieran llevar las otras personas morales de carácter privado o las autoridades, o puede certificar también no precisamente la construcción de una firma electrónica, pero sí la vinculación de una firma con el firmante. Pero lo comentamos adelante. Y entonces ahora sí pasamos a las conclusiones. De alguna manera, pues en esta ruta por la que te traigo, pues hemos llegado desde el corredor público, pasando por los modelos de UNCITRAL, la incorporación de los modelos al Código de Comercio, los requisitos de formalidad en ciertos instrumentos, los instrumentos públicos, y finalmente firma electrónica y bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Y cuáles son? La legislación mexicana reconoce los sistemas electrónicos como un medio para realizar comercio electrónico. Los documentos electrónicos y las firmas electrónicas que se ajusten a lo dispuesto en leyes mexicanas permiten su equivalencia funcional, lo que significa igual valor probatorio que se confiere a los documentos
contenidos en soportes de papel y asociados con una firma autógrafa. ¿Y qué es la equivalencia funcional y cuándo se logra? Esta se logra en un dato cuando hay certeza de la integridad de la información contenida en un mensaje de datos y que permanece completa e inalterada y que además puede ser accesada y consultada, revisada y leída en momento posterior en ese mismo mensaje de datos. Y luego viene la equivalencia funcional de la firma electrónica y cuando da certeza que la firma electrónica que se incorpora al documento ha sido elaborada por el firmante y que el contenido del documento le puede ser atribuible en consecuencia al firmante. Que el documento electrónico o mensaje de datos ya con la firma electrónica incorporada ha permanecido inalterado desde que se le incorporó la firma. Y luego, finalmente, el efecto de estas dos vinculaciones es que una firma electrónica que garantiza la integridad del documento y que corresponde y fue puesta por el firmante tiene la particularidad de no permitir el repudio de la misma. Desde el año 2003, los fedatarios pueden intervenir en la autenticación de actos jurídicos relacionados con la actividad comercial y también con otro tipo de actividades, porque nada más que mi tema fue particularmente de corredores públicos, pero por eso también hice alusión a la referencia del Código Civil que toma y copia lo indicado en el artículo 93. Cuando dichos actos y la voluntad de las partes se construyan a través de medios electrónicos. El Código de Comercio confiere certeza a la firma electrónica avanzada o fiable cuando se vincula con un certificado de creación o cuando por cualquier otro medio fehaciente se demuestre la fiabilidad de la firma electrónica. Cuando los fedatarios participan en actos jurídicos que se convienen a través de medios electrónicos, ¿qué es lo que hace el fedatario? Se cerciora de los términos exactos en que las partes deciden obligarse a través de estos mensajes de datos y, como comentábamos, el contenido del artículo 93, genera el fedatario el documento electrónico, o sea, yo recibo el interés de las partes a través de mensajes de datos, construyo el documento electrónico, construyo la póliza o la escritura electrónica, se lo remito a los otorgantes a través de medios electrónicos para que ellos incorporen en el documento electrónico las firmas de estos, o sea, su firma electrónica y demás certificaciones que corresponden. Y luego el corredor público lleva a cabo las certificaciones que corresponden a su función, muy interesante, a través de una videoconferencia. Y luego conserva una versión íntegra del documento para su ulterior consulta y otorga el instrumento conforme a su legislación aplicable. ¿Qué es lo que hacemos? Y que ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que hicimos. Lo que se hace es que yo recibo de las partes interesadas, en este caso la constitución de una sociedad mercantil, yo les mando un mensaje de datos en donde les pido que me informen cuál va a ser el objeto de la sociedad, cuáles van a ser las reglas de las asambleas, cuáles van a ser los porcentajes de las acciones que van a aportar, las reglas de sus órganos de representación, en fin. Ellos me contestan y me van informando y en base a ello yo construyo propiamente la póliza en la que se contiene completamente la constitución de la sociedad mercantil y se las remito a ellos a través de mensaje de datos utilizando los sistemas comerciales que permiten precisamente, y ahora verán, la encriptación del documento, la certeza de la inmutabilidad de ese documento al momento en que yo lo incorporo a ese sistema y luego ese sistema que permite a través del propio sistema, cuando les llega mi correo, al abrir ellos mi correo, entran al sistema y el sistema les permite desplegar el documento que les mandé y firmar mediante la digitación de su nombre o inclusive el sistema les permite abrir una ventanilla y hacer un garabato, su firma, pues, que se incorpora en ese momento al documento y ese documento va circulando hacia los destinatarios a quienes yo les mandé o quienes van a participar en la firma de la constitución de esta sociedad y cuando terminan de incorporar sus firmas al documento, me regresa. ¿Qué es lo que yo hago?
Lo que yo hago es que en el momento yo los convoco a una videoconferencia y les mando a todos ellos el instrumento. Y cuando los tengo en videoconferencia, entonces llevo a cabo las funciones que me corresponden como fedatario público, me cercioro de su identidad, previamente me habrán mandado sus copias de sus identificaciones, me las ponen a la vista a través de la conferencia, de la videoconferencia, les hago unas preguntas para asesorarme de su capacidad, les pregunto si entendieron el contenido del documento y si tienen alguna duda, concluimos con la explicación, les digo los alcances legales y les pregunto si es su intención firmar el documento y les pido en ese momento que realicen o que asienten su firma en el documento electrónico que yo les mandé y que está desplegado a través de un correo y que a su vez ese correo está vinculado con el portal de la empresa que me presta el servicio de la firma. Lo hacen, el documento me regresa con las firmas incorporadas, con el sello del momento en que esas firmas fueron incorporadas y con los mecanismos que permiten la inmovilidad del contenido de ese documento y la vinculación con las firmas que tiene. Ese documento yo lo conservo y lo archivo dentro del sistema que tengo contratado con esta empresa que me permite el uso de las firmas electrónicas. Luego lo imprimo, en la impresión aparecen las firmas electrónicas de los otorgantes y estampo mi sello, estampo mi firma y cierro el testimonio. Y de esa manera, pues propiamente a distancia, ya concluí la elaboración de un documento electrónico que voy a conservar de dos formas, como dice el Código de Comercio, a través del archivo electrónico, incluso dentro del sistema que tengo contratado con la empresa y que me garantiza la inmutabilidad y la posterior consulta de ese documento, y en el archivo propio que yo tengo de la Correduría Pública, en donde conservo ese documento electrónico que ya imprimí y al que estampé mi sello luego de las firmas electrónicas impresas en el mismo, y respecto del cual, pues ya junto con los anexos que en su caso hubiese yo recibido de las partes, pues conservo en mi archivo. Esa sería de alguna manera la forma como yo lo llevaría. Ahorita les muestro el ejemplo ya para terminar, porque ya me comí todo el tiempo, pero esto es importante para entender cómo funciona un mensaje de datos que puede adquirir la calidad de certeza en cuanto a inmutabilidad del documento y que esto conlleva también a incorporar una firma electrónica que también resulte inmutable. Este mecanismo de digestión, de alguna manera, que le llaman hash o la tecnología del hash, que es la que se utiliza para garantizar la autenticidad y la inmutabilidad del documento, más o menos así funciona. Aquí está el ejemplo muy curioso, porque aquí, si ustedes ven, hay una palabrita que dice Fox, y esta palabra Fox, a través del hash o digestor de estos, Fox son una serie de datos electrónicos que llevan la palabra Fox. Se encriptan y Fox se convierte en esta serie alfanumérica de números y tal. Si yo altero el nombre Fox y le pongo un punto y lo vuelvo a meter aquí, esto me va a salir diferente de esto. De tal suerte que siempre tendré yo la manera, a través de este sistema, un documento que puede tener 1,000,000 de palabras se va a convertir finalmente en una clave alfanumérica única que va a ser esta. Si yo ese mismo documento de 1,000,000 de palabras le cambio una coma, cuando yo coteje el resultado que haya salido después del proceso de digestión, no va a ser igual a la clave alfanumérica posterior que resultó de ese documento. Eso es lo que de alguna manera, o cómo funcionan, y que a mí, yo soy abogado, pues me costó más trabajo entenderlo. Las funciones criptográficas hash se utilizan para asegurar la integridad de los mensajes. En pocas palabras, para estar seguros de que algunas comunicaciones no fueron alterados, se pueden examinar los hash creados antes, o sea, ¿se acuerdan de la palabra Fox? Que tenía un hash, o sea, un resultado alfanumérico posterior, y después de la transmisión de datos. Si los dos hashes son idénticos, significa que no ha habido ninguna alteración.
Con esto termino la presentación, pero quisiera yo nada más mostrarles para que vean cómo cierro yo un instrumento electrónico, si tienen la curiosidad. Y ahora se los pongo ya muy rápido porque ya me comí todo el tiempo. Ahí va. Daniela, ¿lo alcanzas a ver? Sí, perfectamente. Sí se alcanza. Me voy a pegar un poquito a la pantalla, pero sí se alcanza a ver. Sí se ve. Bueno, aquí voy a mencionar dos cosas nada más. Aquí pongo, dice, la Constitución de la Sociedad, se me fue dejar los nombres, pero lo haremos muy rápido dice, se formaliza por los señores tal a través de mensajes de datos y documento electrónico en los términos del artículo 93 del Código de Comercio y de acuerdo a los siguientes términos. Y entonces ustedes verán aquí la escritura de constitución de una sociedad. Esta es la póliza que constituye una sociedad común y corriente, como si fueran a una correduría pública, y la firman, la notaría y la hacen. ¿Dónde viene un poquito la magia, no? Y la magia viene en las certificaciones que yo les comentaba. Y aquí dice, yo el corredor público certifico que en los términos del artículo 93 del Código de Comercio, los fulanos, los señores tales, a través del presente documento electrónico y de los mensajes de datos relacionados a este, expresaron estar totalmente de acuerdo con el contenido del mismo y que refleja exactamente los términos bajo los cuales decidieron obligarse. Que los otorgantes estuvieron vinculados junto con el suscrito a través de una videoconferencia en tiempo real realizada por el sistema de información, teléfono inteligente y la plataforma digital WhatsApp, en este caso, a través de los números celulares que ellos me proporcionaron y tal. Que los comparecientes se identificaron con los tales y tales, sus pasaportes y tales, y que me los pusieron a la vista durante la videoconferencia en tiempo real y fue sostenido por ellos y bajo protesta de libertad dijeron que su clave única y tal, ¿no? O sea, me estoy yendo rápido. Que a través de la videoconferencia tuve a la vista los documentos originales que se relacionan al presente instrumento, los que me mostraron y enviaron a esta correduría pública y a los cuales me remito. Que para los efectos del artículo fulanito de tal del Código Fiscal y la miscelánea y tal, bueno, temas ya fiscales, y bueno, básicamente, a ver otra cosa. Estoy buscando alguna otra cosa que fuese diferente y tal. Y bueno, al final ustedes ya verán que están incorporadas las firmas electrónicas de ellos. Y estas firmas electrónicas y este documento, y les voy a mostrar otro y con esto les juro que ya termino, y después de este documento está vinculado a la certificación que me brinda, en este caso, el sistema de DocuSign, en donde me garantiza que este documento, así como está, con las firmas que fueron impuestas, la hora, el momento, y vinculadas con los correos electrónicos, que además yo doy certeza de que lo tuve a la vista. Y esto, aquí hay una equivalencia funcional interesante, porque yo doy fe cuando alguien viene a mi correduría pública y firma ante mí, yo doy la fe de que firma ante mí, como el caso que hicimos ahora a través de documento electrónico. Y esto que les voy a mostrar es el registro que a mí me permite el sistema, en este caso de DocuSign. Hay muchísimos. Les puse DocuSign porque entiendo que es un proveedor muy grande de estos servicios y que y además es un sistema muy amable. Y yo tengo, si alguien quisiera consultar, si dudaran de mi fe pública, digamos, ¿no? Pero bueno, quisiera consultar este documento, las características del documento para que dé la suficiente certeza de que no ha sido alterado y que tiene el sello del tiempo, pues aparecen aquí. El sobre original, quiénes son los firmantes, quién es el autor, del autor del sobre, o sea, yo mando el instrumento, la hora, la dirección IP, y aparecen inclusive las referencias hash, las firmas, el momento en que se firmó, la vinculación al documento. Todo esto está de alguna manera relacionado con el documento, aparece la firma, la hora, etc. Y esto es en todo momento consultable en el documento a través de mi sistema. Y bueno, ahora sí ya, con eso, perdón, me extendí muchísimo, pero con eso ya concluimos y espero que haya quedado
claro, y para mí que soy abogado, tratar de explicar estas cuestiones de tecnología electrónica no es tan fácil, pero cuando menos ya entendí para qué sirven. Y pues quedo a sus órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias. Yo quisiera seguir hablando porque ahorita que estamos en el COVID, ¿no? Muchas empresas se han detenido porque, oye, no, mi representante legal está en su casa y solamente viene una vez a la semana, entonces no puedo firmarlo, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Sí, entonces, claro. Parte, la verdad es que también ya tenemos que empezar a evolucionar. O sea, así como ahorita nuestras conferencias, ¿no? Todo el tiempo nuestras pláticas son a través de Zoom y nuestras juntas, también tenemos que empezar a evolucionar a que todo se utilice a través de una firma, ¿no? Sí, claro. Y pues también empujar, ¿no? A que así se haga a través de la iniciativa privada. Manolo, no me queda más que darte las gracias, en verdad. Fue un tema que me encantó, se me hizo sumamente interesante. Ya te quiero invitar a que nos escribas en la revista, en nuestro podcast, ¿no? Entonces espero que aceptes nuestras invitaciones y pues te queremos dar un reconocimiento virtual. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, TLC Magazine México en Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Manuel Rodríguez Villamil por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La Correduría Pública y los Instrumentos Públicos Electrónicos el día 11 de junio del 2020. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.